El terror más profundo es aquel que no elegimos, el que heredamos como un legado envenenado. A lo largo de la historia, existen linajes marcados por destinos tan aterradores y específicos que desafían toda explicación lógica. Hoy exploraremos 5 crónicas de maldiciones ancestrales, comenzando por una de las más famosas y trágicas de la historia moderna. La maldición de los primogénitos Kennedys. La maldición de los Kennedy es una de las más famosas del mundo. Aunque atribuida a la mala suerte o a las circunstancias, el patrón de tragedias que ha perseguido a la familia, especialmente a los hijos varones primogénitos, es escalofriante. La familia Kennedy era la encarnación del sueño americano: poder, riqueza y ambición. Pero una sombra se cernía sobre ellos. Se rumoreaba que una maldición, quizás pronunciada por un inmigrante despojado de sus tierras o como consecuencia de actos pasados, condenaba a los primogénitos. Joseph P. Kennedy Jr., el heredero designado, murió en la Segunda Guerra Mundial cuando su avión explotó en el aire. El manto de primogénito recayó entonces en John F. Kennedy, quien se convirtió en presidente solo para ser asesinado en Dallas. El siguiente, Robert F. Kennedy, también fue asesinado mientras buscaba la presidencia. John F. Kennedy Jr., el primogénito de JFK, murió en un trágico accidente aéreo, un patrón siniestro de muertes violentas y prematuras que ha perseguido a los herederos de este linaje, como si un juramento oscuro reclamara su precio en sangre y poder. Pero las maldiciones de sangre no solo acechan a las familias poderosas e ilustres. En la intimidad de hogares anónimos, lejos de los reflectores, existen legados aún más personales y siniestros. Esto nos lleva a los densos bosques de Apalachia, donde una familia común ha cargado por generaciones con una presencia que no es humana. Los hombres pájaro de la familia, inspirado en leyendas como la del Mothman, hombre polilla, y en relatos de familias que afirman ser perseguidas por entidades zoomorfas a lo largo de generaciones. En los registros de una familia de la Apalachia, se documenta que desde 1880, cada primogénito varón, al cumplir 13 años, es visitado por una criatura. No es un pájaro, ni un hombre, sino algo intermedio, una figura alta y oscura con alas de murciélago y ojos rojos incandescentes. La criatura no ataca, solo se aparece en la ventana del niño, observándolo durante noches consecutivas. Los primogénitos que fueron marcados han muerto de formas extrañas, ahogados en aguas poco profundas, desaparecidos en bosques que conocían como su palma, o en accidentes que desafían toda lógica. La familia lo acepta como su maldición. El último heredero, un joven de 14 años, lleva un diario donde escribe las noches en que el vigilante viene a visitarlo, convencido de que solo está esperando el momento preciso para llevárselo. Si una criatura tangible puede ser el heraldo de una maldición, imagine el horror de una que sea incorpórea, una sombra que se transmite de madre a hija. Dejamos atrás a los hombres pájaro para adentrarnos en una maldición eslava donde la propia oscuridad es la heredera. La abuela de las sombras. Basado en relatos de presencias oscuras, hereditarias y casos de supuesta posesión o apego familiar en el folclore eslavo y centroeuropeo. En una antigua casa de madera en Europa del Este, una maldición se transmite no por sangre, sino por nombre. Cada primogénita que es nombrada Ana, después de su tatarabuela, desarrolla un vínculo con una sombra que ellas llaman la abuela. De niñas, juegan con ella. De adolescentes, la sombra las susurra secretos aterradores. Y al cumplir 30 años, la misma edad a la que la primera Ana murió trágicamente, la ablesia deja de ser una compañía para convertirse en una obsesión. La sombra las consume, llevándolas a un estado de catatonia o a la locura total, repitiendo siempre las mismas palabras que la primera Ana dijo en su lecho de muerte. La familia ha intentado romper la cadena no usando el nombre, pero las niñas primogénitas, sin importar su nombre, empiezan a dibujar el rostro de una anciana que nunca han conocido y a hablar con la dama oscura en el rincón de su habitación.
Las maldiciones pueden adoptar muchas formas: una entidad, una sombra o incluso la tierra misma. Porque a veces, el castigo por los pecados de un ancestro no se encarna en un espectro, sino en el elemento más vital y simple: el agua. Nuestra siguiente parada es un juramento que convirtió la tierra en verdugo: el juramento de la tierra, inspirado en historias de maldiciones vinculadas a la tierra, como la supuesta maldición de Tipe Canoe sobre los presidentes de Unesisi, elegidos en años terminados en cero, o maldiciones relacionadas con la profanación de cementerios o territorios sagrados. A finales del siglo XIX, un granjero ambicioso, Elijah Blackwood, quemó un bosque sagrado y envenenó un manantial para desalojar a una comunidad nativa y adueñarse de sus tierras. El líder de la comunidad, antes de morir, pronunció una maldición: tu linaje beberá de la misma amargura que has sembrado. Tu primogénito y el primogénito de su primogénito conocerán la sed de la tierra. Desde entonces, cada primogénito de la familia Blackwood muere de deshidratación en circunstancias inexplicables. Uno fue encontrado en el borde del lago familiar, otro en su cocina con el grifo abierto. No importa cuánta agua tengan cerca, mueren como si estuvieran perdidos en el desierto más árido. La maldición es la tierra misma, que les reclama el agua que su ancestro les robó. Finalmente, existe quizás la maldición más cruel de todas, aquella que no solo te condena, sino que borra quién eres. Después de explorar maldiciones externas, concluimos con un horror íntimo y psicológico, donde el vehículo de la perdición es el propio reflejo de la víctima, el espejo de los gemelos basado en leyendas de espejos malditos y en el fenómeno de los gemelos genéticos, niños que se parecen de forma inquietante a ancestros fallecidos. En la mansión de la familia Valerio hay un espejo de cuerpo entero con marco de ébano que ha pertenecido a la familia por siglos. La maldición dicta que el primogénito de cada generación que se mire en él después de cumplir 21 años no verá su propio reflejo, sino el de su ancestro más lejano, un hombre de rostro cruel y cicatrices. A partir de ese día, el primogénito comienza a actuar como él, adoptando sus manías, su ira y su crueldad. La personalidad del joven se desvanece, siendo reemplazada lentamente por la del ancestro, quien busca vivir una y otra vez a través de sus descendientes. La familia vive con el terror de saber que, en cada generación, su amado hijo mayor dejará de ser quien era para convertirse en el prisionero y la reencarnación de un monstruo familiar que se niega a morir. Estas 5 crónicas nos revelan un patrón aterrador. El pasado nunca está muerto. Los errores, los juramentos y los traumas de quienes nos precedieron pueden tejer una cadena invisible de la que es casi imposible liberarse. ¿Serán estos relatos solo coincidencias trágicas o existe realmente un destino escrito en nuestra sangre que estamos condenados a repetir? La respuesta quizás duerma en los secretos de nuestro propio árbol genealógico.